Muy buenos días, mi nombre es Ana Karina de la Rosa Hernández y mis compañeros de grupo son Luisa María Cárdenas y Ana Araria Llorén. Nosotros les venimos a hablar sobre los tipos de sentencia en el control constitucional de las leyes, la experiencia colombiana. Este documento se plasmó en la revista Estudios Sociojurídicos de la Universidad del Rosario, la cual presenta resultados de investigación de áreas como la teoría jurídica, sociología jurídica, antropología jurídica y áreas como el derecho penal, derechos humanos, derecho internacional, derecho público y derecho privado. Como parte de su colección temática, se plasmó este capítulo del doctor Alejandro Martínez Caballero, profesor de la Facultad de Jurisprudencia y presidente de la Corte Constitucional. Este capítulo va de la página 9 a la página 32 y fue publicado en el año 2000. El objetivo de la publicación era contribuir al desarrollo y la circulación de la investigación en áreas del derecho, haciendo énfasis en la observación y análisis de la realidad latinoamericana. Dentro de este documento encontramos que la Corte ha establecido diversos tipos de sentencias, dividiéndolos en dos. Desde el punto de vista de la decisión, que incluye las sentencias condicionadas, sean estas interpretativas, integradoras o sustitutivas, y desde el punto de vista de sus efectos temporales, que incluye la inconstitucionalidad, cuando sea retroactiva, diferida o inmediata. Esta práctica fue denominada como modulación de los efectos de la sentencia y esta ha sido muy criticada. Por ejemplo, en Francia ha generado fuertes discusiones entre los políticos porque consideran que la Corte entra a legislar y entre los juristas porque sienten invadido la esfera interpretativa de su campo. Pero esto no es así. El documento plasma que esto se debe más bien a deficiente conocimiento de los fundamentos, a que no conocen la razón por la que se dio esta modulación y porque tampoco conocen las técnicas cómo se debe utilizar esta modulación. La modulación de los efectos de los fallos es una necesidad que surge de la Corte para garantizar la integridad y la supremacía constitucional. Esto también se basa en el modo kelseniano del legislador negativo. Hans Kelsen defendía la idea de un tribunal constitucional cuyas decisiones tuvieran efectos generales como un mecanismo necesario para asegurar la supremacía de la Constitución. Él decía que cuando una Constitución carezca de una garantía de anulabilidad de actos constitucionales, no estaría cumpliendo la función de una Constitución en un sentido técnico. Kelsen señala que la forma de concebir el legislador negativo es que el Parlamento ejercía de igual forma la creación de las leyes y el juez constitucional entraba a anular aquellas leyes que contrariaban a la Constitución y que fueran acusadas en debida forma por quienes tuvieran la titularidad de la acción. Entonces no era como que se iba a sacar del ordenamiento jurídico cualquier tipo de norma solo por la opinión del juez constitucional, sino que éstas debían contrariar la Carta Constitucional, que siempre ha sido la norma de normas en los ordenamientos jurídicos. Esto implicaba que la decisión entonces solo iba a tener efectos hacia el futuro, no hacia atrás. Pues la declaración de nulidad, pues no iba a haber declaración de nulidad, sino de anulación. El tribunal entonces debía limitarse, era a anular las partes de la ley que iban en contra de la Carta y no sacar del ordenamiento jurídico toda la ley porque ya también estaba vulnerando y excediendo sus funciones. Tampoco la Corte podía entrar a crear nuevas leyes, siendo cual que esta no era la función que se le encargó. La necesidad práctica de modular los efectos de los fallos surge a la pregunta de si la Corte cumplía su función si declaraba una decisión de exequibilidad o de inexequibilidad en un texto demandado. Entonces se entra a analizar que si la Corte mantiene
dentro del ordenamiento jurídico una norma que contraría totalmente o parcialmente la Constitución, no está cumpliendo su función. Si la Corte la saca por completo, también está incumpliendo su función. Entonces se señala que se le debe otorgar la facultad a la Corte de declarar inexequibilidad solo en las partes que están contrarias a la Constitución. Esta sería la única alternativa razonable para mantener en orden, y disculpen la redundancia, el ordenamiento jurídico, condicionando la permanencia de esta ley a esta forma. Y es aquí donde entran las sentencias condicionadas, que son las que se dan muchísimo en Colombia. Existen muchos ejemplos de esto. Dentro del documento encontramos una demanda que presentaron contra la Ley 38 de 1989 y la que presentó un ciudadano en contra del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Cada una termina en decisión en diferentes sentencias: la sentencia C-545 del 92 y la sentencia C-473 del 94, que son ejemplos de sentencias condicionadas en Colombia. Estas sentencias condicionadas no son un capricho de los ciudadanos ni un capricho de los magistrados de la Corte. Por el contrario, nacen de un profundo respeto hacia la Corte Constitucional por las normas emanadas del Poder Legislativo, puesto que lo que se busca siempre es mantener el orden dentro del ordenamiento jurídico, respetando las leyes, respetando la Carta Magna de Colombia. La Corte ha dicho que si una disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta, pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad constitucional o una sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición se mantendrán dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimas constitucionalmente. En el análisis de muchas sentencias que ya hemos leído o de muchos artículos que hemos visto dentro de nuestra carrera, hemos podido observar esto, que muchas veces encontramos que tal artículo fue modificado por la ley tal y fue declarado inexequible cierta parte o una palabra, porque van contrariando lo que está señalado dentro de nuestra Constitución. La modulación de los efectos de la sentencia es una consecuencia de la función de la Corte como guardiana de la integridad y supremacía de la Carta. O sea que esto no es un invento, siempre hay que respetar nuestra norma de normas. La necesidad de esta modulación resulta de las tensiones valorativas implícitas en todo texto constitucional. ¿Qué principios y qué valores estaríamos respetando dentro de nuestra Constitución si permitimos que nuestro Parlamento, nuestro Congreso, expida normas que vulneran o contrarían nuestra Carta Política? A fin de la Corte Constitucional de cumplir con su labor, ha decidido clasificar las sentencias de forma que puedan ser identificadas en dos: modulaciones que afectan el contenido y modulaciones relativas al efecto temporal. Las modulaciones que afectan el contenido tienen que ver con el contenido de lo acusado, y en ellas la Corte, en vez de retirarse del ordenamiento o mantenerla, emite un fallo que altera parcialmente ese contenido. Esta se divide en tres grandes tipos. El primer tipo de decisiones restringe el alcance normativo, ya sea limitando su aplicación para ciertas casos o efectos. Estas sentencias interpretativas suponen entonces que se expulsa una interpretación de la disposición. Cuando se le hace el análisis de la sentencia, se va a expulsar solo la parte interpretativa que conduce al error de la persona o que va contrariando la Constitución. El segundo tipo de decisiones corresponde a aquellos donde el tribunal no anula la disposición acusada, pero le agrega un contenido que la hace constitucional
y estas se denominan sentencias integradoras. El tribunal constata en el fondo una omisión legislativa, puesto que la regulación es inconstitucional, no por lo que expresamente ordena, sino debido a que su regulación es insuficiente. Entonces ahí es donde la Corte ingresa a añadir el elemento para que la regulación de esta ley sea completamente y se pueda aplicar en todo el territorio nacional. El último tipo de sentencias son las que denominamos sentencias sustitutivas, y esta es donde la Corte expulsa completamente del ordenamiento una disposición acusada y sustituye el vacío normativo por una regulación específica que también viene dada por el Congreso. Tampoco es que se la inventa la Corte. Ya entramos a ver el segundo tipo de clasificación de la Corte Constitucional, que es las modulaciones temporales. Estas modulaciones simplemente hacen referencia al tiempo de la decisión. Entonces, las decisiones de inexequibilidad tienen efectos, estas sí van a tener efectos profuturos, e implican que apenas es notificada la sentencia, la disposición sale del ordenamiento, pero no modifica las situaciones consolidadas durante la vigencia de la norma. O sea, esto quiere decir que a lo que entra al ordenamiento jurídico una ley, durante los casos donde se vea utilizada esta ley, no se van a ver afectados cuando se presente la expulsión de esta. Pero apenas se dé la orden de la Corte que se le termina el tiempo, ya va a salir y no se va a poder utilizar para casos futuros. Los fundamentos teóricos y prácticos de los diferentes tipos de sentencia. Como una especie de resumen, la modulación de los efectos de los fallos es una práctica usual de los tribunales constitucionales. Es una necesidad que deriva de la función de la Corte de garantizar la supremacía y la integridad de la Constitución. Además, busca afianzar y respetar los principios y valores establecidos por el legislador. También respetar el principio democrático, la certeza jurídica y la conservación del derecho ordinario. Deriva de la importancia del hecho que los tribunales constitucionales cumplan correctamente con su tarea, con los menores traumatismos para el ordenamiento jurídico y político del país, porque con esta modulación lo que se busca es mejorar el ordenamiento jurídico, no afectarlo. No es una traba que quiere imponer la Corte Constitucional. No, lo que busque es que los legisladores, al momento de expedir sus leyes, las hagan de manera correcta. Ella solo va a entrar a hacer el control constitucional en casos donde se vea afectada la decisión, el fondo o el tiempo, y que esto vaya contrariando lo establecido en la Carta Política de Colombia. Entonces, si estas personas son legisladores y están haciendo normas a favor del pueblo colombiano, deben conocer la Carta Política de Colombia y respetarla, no tratar de expedir leyes que vayan en contra de ella para luego señalar como culpable la regulación que hace la Corte Constitucional. No, debe ser un trabajo grupal en el que el legislador cumpla con su objetivo al expedir las leyes, y que sean leyes para el pueblo, y que sean leyes que respeten la Constitución. Así, la Corte Constitucional no va a tener que estar entrando siempre a llamarles la atención y a declarar en inexequibilidad ciertas leyes porque los legisladores no los pidieron en debida forma. Nuestra posición crítica frente a este documento es que no tenemos una posición negativa en contra del documento, ya que lo que hace el autor señalando los diferentes tipos de sentencias sobre las leyes expedidas por el legislador nos deja claro que, como lo he venido reiterando a lo largo del video, no son caprichos de la Corte, sino que obedecen a una medida que ha sido utilizada y que ha beneficiado a otros países.
También entendemos que lo que busca la Corte Constitucional con esta modulación es no perjudicar el ordenamiento jurídico al tener que mover toda una serie de mecanismos para extraer una ley del ordenamiento jurídico por una mala interpretación o por un error en el tiempo, sino que lo que busca es hacer el menor daño posible, declarando inexequible a veces solo una parte y dejando el resto de la norma que está correctamente establecida dentro del ordenamiento jurídico. Así se evita un daño. Con base en lo anterior, creemos que el control realizado por la Corte es fundamental para mantener las garantías constitucionales de los ciudadanos y evitar que el legislativo abuse del poder conferido por el pueblo a través del voto popular.